Conforme al tema mensual de octubre, que se llama, ¿sí recuerdan cómo se llama? Percepción celestial, cuyo texto general se encuentra en Juan 16, versículo 13. Estas palabras expresa el Señor Jesús a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Y de quién oirá todo lo que ha de hablar? De Dios nuestro Señor, y Él nos revelará todo lo que ha de venir. En este mismo capítulo de Juan, en el versículo 30, se lee lo siguiente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Estas son palabras que los discípulos le expresan a Jesús poco antes de que fuera arrestado y crucificado. Oremos por la palabra, hermanos. Señor y Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para escuchar de tu ciencia, Padre. Te pedimos que dispongas nuestro corazón para recibir tu enseñanza, tu guía divina, Padre, para hacernos cada día más agradables a ti y más cerca de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema particular de esta noche se titula Guía Celestial y encontramos el texto del que vamos a tratar en Génesis 46, versículos 2 al 4. Si me acompañan con la lectura, hermanos, sería Génesis 46, versículos del 2 al 4. La palabra de Dios dice así. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ubiquemos brevemente el momento histórico de la vida de Jacob en que suceden estas cosas. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, se encontraba en Beerseba, tierra de Canaán, y varios acontecimientos habían sucedido en la vida de Jacob, quien ya estaba entrado en años. Había pasado muchísimo tiempo desde que su hermano Esaú le había, intercambiado su primogenitura a cambio de un guiso de lentejas. Y por este hecho, Jacob había tenido que salir huyendo de su casa por consejos de su madre Rebeca, ya que su hermano Esaú lo quería matar. Entonces él se dirigió hacia tierras donde habitaba su tío Labán, que era hermano de Rebeca. Es ahí donde conoce a Raquel y de la cual se enamora. Y trabaja muchos años para conseguir que Labán se la dé como esposa. Mas, sin embargo, Labán hace trampa
y le da a Lea, que era la hija mayor, como esposa, y condena a Jacob a que trabajara 7 años más, porque ya había trabajado 7 años más para conseguir la mano de Raquel. A final de cuentas, pues las dos terminan siendo sus esposas y tiene hijos con ambas y también con las siervas de ellas. De Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. De la sierva de Lea llamada Silpa tuvo a Gad y a Aser. De Raquel tuvo a José y a Benjamín. De la sierva de Raquel llamada Bila tuvo a Dan y a Neftalí. Pero la convivencia entre la familia de Jacob siempre fue un poco complicada, ya que sus esposas pues siempre estaban compitiendo por darle prole y estaban celosas una de la otra. Y este mismo sentimiento pues se lo transmitieron a los hijos, ya que Jacob tenía mucha preferencia por José, que había sido el primer hijo de Raquel. Sus demás hermanos lo envidiaban y planearon matarlo y arrojarlo a un pozo. Y gracias a Rubén, que era el hermano mayor, pues desistieron de esto y lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Y allí fue vendido a Potifar, quien resultó ser el oficial de Faraón. Después de muchos sinsabores que pasa José en la tierra de Egipto, porque recordemos que él pues fue injustamente encarcelado, pero gracias al don que Dios le da de interpretar sueños, y aparte le dio otras habilidades, pues entonces él se vuelve la mano derecha de Faraón y empieza a administrar todos sus bienes y engrandecer al reino de Egipto. Gracias a eso, cuando sobrevienen 7 años de hambruna que ya él había predicho que iban a haber, Egipto se encuentra en una abundancia económica. Tenía muchos alimentos reservados y esto le permite hacerse todavía más rico al venderlos tanto a egipcios como a extranjeros. Y es así como Jacob se entera de esto y manda a sus hijos a conseguir trigo. Entonces, llegados estos a Egipto, José los reconoce y los acusa de ser espías, y este hecho permite que pues ellos se arrepientan de lo que le habían hecho a José. Posteriormente, José pues se descubre ante sus hermanos, los besa, llora, los perdona y les ordena que regresen a la tierra donde está su padre y lo traigan con él junto con su hermano Benjamín. José manda a traer a su padre Jacob y a toda su descendencia para establecerlos en la tierra de Egipto. Y dice la palabra que se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres y se marcharon a Egipto en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Entonces vino Jacob a Egipto con toda su descendencia. Vivió allí 17 años más y murió, y tuvo la dicha de que José cerrara sus ojos. Mas sus huesos fueron llevados a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela. Déjenme hacer aquí un paréntesis, hermanos, para decirles que estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, siempre fueron hombres muy amados y favorecidos por Dios.
¿Por qué? Porque ellos tuvieron una obediencia prácticamente perfecta a todo lo que Dios les pidió. Aunque a veces no comprendían por qué Dios tomaba ciertas decisiones. Por ejemplo, cuando a Abraham le pide que sacrifique a sus hijos, pues él no lo cuestiona, no se lamenta por esto y simplemente obedece. En ocasiones las promesas que Dios les hacía, pues tardaban mucho tiempo en llegar, cosa que a veces los hacía dudar. O a veces ni siquiera comprendían por qué pasaban cosas como las que le habían sucedido a José. Pero en todo, Dios tuvo el control, porque tuvo que pasar José por estas circunstancias para que toda su familia no sufriera la hambruna y se pudiera engrandecer y acrecentar en esa tierra de Egipto. Dios nunca los abandonó, siempre los guió por el camino por el que Él los quiso llevar. Y obviamente, pues ellos como se dejaban conducir, Dios los recompensó, cumplió su promesa y hizo de esta raza, pues una raza próspera y abundante como Él lo prometió, como la arena del mar. En visiones le habla Dios a Jacob, expresándole lo que leímos en los versículos anteriores. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. En estos versículos, pues podemos ver la gran misericordia de Dios para Jacob, quien se encontraba en una situación difícil. ¿Por qué? Porque su familia peligraba de morir en la hambruna. Además, había pasado ya muchos años con esa pena de haber perdido a José, ese hijo que le daba tanta alegría a su corazón. Y aparte, pues ya estaba muy entrado en años cuando tiene que trasladarse a la tierra de Egipto. No sé si ustedes se imaginan, pues qué pesado ya era como anciano irse tanto tiempo o irse tan lejos. Pero Dios tuvo mucha misericordia con él y le habla personalmente. Le dice: no temas, porque yo voy a cumplir esa promesa que te hice, y tu descendencia será numerosísima y próspera. Y yo personalmente te voy a llevar de la mano a esa tierra, pero de igual manera te voy a regresar a la tierra que te prometí. Aunque como todos sabemos, pues él ya llegó muerto porque sus huesos fueron trasladados otra vez a Berseba. Y aparte, pues sí tuvo la dicha de que José cerrara sus ojos. ¿Cuántos podrían contar algo como eso? De que sabiendo que ya tu hijo murió, lo puedas volver a ver y lo puedas volver a abrazar y puedas estar con él hasta el final de tu vida. Toda una bendición, sin duda, hermanos. Dios dirige a quien ama, no nos abandona, y cuando uno clama su ayuda, Dios acude a ese llamado. Pero ¿qué necesita Dios de parte de nosotros? Necesita obediencia. Y esa obediencia que nosotros tengamos para su dirección, obviamente nos va a traer bendición. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo. En Génesis 26, Dios le dice a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 35 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Si se fijan, estos pasajes tienen cosas en común. En primera, hay una instrucción que les da a estos hombres. Les dice: vete de tu tierra, multiplicaré tu descendencia, levántate y sube a Betel. Pero a cambio les da una promesa de bendición. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. En esta dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, es lo que le dice a Isaac. O sea que bendice a Isaac porque Abraham fue obediente con él. La bendición alcanza a su hijo. Y esa bendición pues era fácil de alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios les decía que era precisamente lo que tenían que hacer para alcanzarla. El Señor los instruía, Él los dirigía. Y si estos hombres hacían bien las cosas, pues los recompensaba con tierras, con siervos, con ovejas y con muchas otras riquezas. Podríamos pensar que estos hombres pues la tenían muy fácil, porque pues Dios hablaba personalmente con ellos, o les mandaba a sus profetas, o les enviaba inclusive hasta sus ángeles. No sé si recuerden, por ejemplo, ese episodio donde el profeta Balaam es llamado para maldecir a la raza de Israel. ¿Y cuántas veces Dios trata de impedírselo? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía de la concupiscencia del hombre. Él ya sabía lo que había en el corazón de Balaam y que probablemente podría aflorar si él se enfrentaba a una tentación. Entonces la burrita de Balaam lo raspa así contra la pared. Luego se echa y se niega a seguir caminando. Y luego inclusive habla como humano. Y hasta que un ángel le impide a Balaam el paso y le dice: bueno, vas a ir, pero vas a decir solamente lo que el Señor te diga. Y pues así lo hace Balaam, y afortunadamente pues no cae en esa tentación de la codicia. Pero también existe la otra cara de la moneda. No sé si recuerdan que el día jueves el pastor Edgar habló sobre el rey Amasías, que Dios le dio muchísimas oportunidades de salvación a través de su profeta. Mas, sin embargo, el corazón del rey Amasías se endureció. Se endureció a la palabra del Señor, y el Señor se enojó con él
lo dejó a su locura y él tuvo que sufrir las consecuencias. No lo mató, pero él sufrió la derrota y la vergüenza, porque no solo el rey de Israel le ganó en la guerra, sino que el templo del Señor fue saqueado a causa de su necedad. Igualmente recuerdan cuando Saúl en innumerables ocasiones desechó la guía de Dios y entonces pues causó su ira de tal manera que Saúl fue abandonado en medio de la batalla y fue muerto no solo él, sino también su hijo. Y también el varón de Judá, que llevaba palabra al Señor, del Señor al rey Jeroboam. No sé si recuerden igual ese pasaje. Él pues se deja engañar por un profeta viejo, porque pues ese profeta ya no era un profeta viejo, más bien era un viejo profeta, porque él antes había sido profeta, pero ya no lo era. Entonces se deja engañar por él y Dios lo castiga, lo deja a merced de un león que ni siquiera se lo come, sino que nada más lo lastima hasta que muere. Entonces aquí pues me surgió una pregunta: ¿por qué a Balaam le dio tantas oportunidades? Le dio muchas oportunidades, y ¿por qué al varón de Judá le dio una sola oportunidad? Una oportunidad tuvo y por un engaño pues tuvo que morir. Y pues la respuesta, no sé, tal vez sería tema de una predicación en especial, pero lo que se me ocurre es porque Dios es soberano y nosotros muchas veces no comprendemos sus pensamientos, son inescrutables, inexplicables para nosotros. Él pues es sabio y nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces aquí la reflexión es que hay que estar siempre alertas, porque no sabemos cuándo podemos despertar la ira del Señor, el abandono del Señor. Hay que tener los ojos bien abiertos, los oídos atentos y por supuesto un corazón dispuesto a obedecerlo, porque hay que temer al Señor. Yo a veces me imagino, ay, ¿qué haría si un día Dios me viera con ira? Si yo por algo que hago o dejo de hacer puedo despertar la ira del Señor, eso sería algo terrible para mí. ¿O qué tal si me abandona y ya no vuelve a escuchar una oración, un ruego mío? ¿Se imaginan qué feo? Bueno, ¿y qué podríamos hacer si en este tiempo ya no hay profetas, Dios ya no habla personalmente con nadie y tampoco manda a sus ángeles? ¿Qué debemos hacer nosotros para saber cómo comportarnos, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos de buscar su voz, estar atentos a su palabra y a obedecerla en todo. ¿Y dónde podemos encontrar la palabra de Dios? Pues la podemos encontrar en este libro. Y aquí nos podemos convencer que Dios sí nos habla personalmente, que sí nos envía a sus profetas y que no es más difícil que los hombres que vivieron en la antigüedad. Al contrario, es más fácil, porque a lo mejor nada más podemos voltear a nuestro buró y aquí va a estar la palabra de Dios. O podemos encender nuestro celular, quien la tenga en su celular, y ahí está al alcance de nosotros la palabra de Dios. Esta ley que pues es lo que va a regir nuestra vida.
Entonces debemos, para saber qué es lo que tenemos que hacer, debemos de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, de consultarla cada vez que no sepamos cómo proceder. También tenemos la oración, que es la comunicación directa con nuestro Dios. Pidámosle siempre que nos dirija, aunque nosotros pensemos que es una cosa insignificante, siempre hay que tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. ¿Y qué vamos a tener a cambio? Pues vamos a tener bendición, así como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob. En ocasiones pues vamos a sentir que no es fácil, inclusive pues no vamos a ver una recompensa como se las daban a estos hombres de que Dios nos dé tierras, ovejas, siervos, pero pues podría ser que sí, porque Dios sabe a quién le da. Tal vez nuestra vida pudiera estar siempre llena de fatigas porque pues finalmente vivimos en el mundo y aquí los conflictos de la carne y del enemigo pues siempre están al acecho. Pero tenemos que mantenernos en obediencia para alcanzar esa promesa preciosa que Dios le hace a quien ama, que Dios le hace a quien se mantiene sin desechar su guía, sin desechar sus preceptos. ¿Y cuál es esa promesa preciosa que Él nos hace de vivir una vida eterna, una vida feliz, una vida tranquila al lado de nuestro Señor Jesucristo? Esa, hermanos, pues es la promesa y también la recompensa a nuestra obediencia. Dice el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No piensan que es una promesa de parte de Dios muy hermosa? Entonces, ¿por qué no abandonarnos a su voluntad perfecta? ¿Por qué no rendirnos a Él y permitir que dirija todos nuestros pasos? Dispongamos nuestro corazón con mansedumbre, con humildad, para que Él nos moldee como barro. Permitamos que Él y solo Él sea la guía de nuestra vida. Amén, hermanos.